Le agradecemos muchísimo, muchísimo a Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está en pleno viaje para hablar, justamente para presentar una obra fluvial muy importante para la provincia. Así que gracias, Magdalena. Muchísimas gracias, Carlos Bianco. ¿Cómo va? Buen día. Karin Cohen y Álvaro Norro, te saludamos, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, un placer. Estás ahí, decíamos, en camino para hacer un acto justamente con el presidente y el gobernador, ¿verdad? Que, bueno, van a encontrarse después de bastante tiempo para anunciar el canal Magdalena, una obra fluvial. Sí. Hoy por la mañana, en un rato, el presidente y el gobernador van a hacer un anuncio que nosotros consideramos tremendamente importante y estratégico, que es el dragado del canal Magdalena, que le va a permitir a la nación, pero también a la provincia, mejorar muchísimo la cuestión logística, va a permitir la unificación de la vía troncal navegable fluvial con nuestro mar argentino. Hoy, luego de más de 200 años de soberanía de nuestro país, cuesta creer que los barcos que bajan del río Paraná tengan que pasar por Uruguay para poder continuar hacia el mar argentino, y bueno, además hay otras cuestiones mucho más vinculadas a la eficiencia en la logística. Es un canal mucho más directo, que requiere un dragado mucho menor que el canal actual, que es el canal Punta Indio, que conecta el río Paraná con Montevideo para la salida de los barcos, y además va a permitir un desarrollo de servicios vinculados a la navegación a toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Así que, por donde se lo mire, desde el punto de vista productivo, de la soberanía, económico, de la eficiencia, de la generación de empleo, para la provincia de Buenos Aires es un gran anuncio. Y está muy bien que lo digas, Carlos, porque a veces uno se pierde en la cuestión de política interna, pero al mismo tiempo es lo que el oyente, el televidente o la persona que abre un portal ve y escucha: la situación crítica que está viviendo el gobierno nacional, con un dólar que se dispara por amenazas o por salidas del jefe de asesores, Ará, que le estamos hablando, del presidente de la Nación, por el ministro de Economía, que se siente que no, esta situación, hay una operación en su contra, que su mujer, Malena Massa, a través de un tuit que borró después, lo refrenda, esa situación de incomodidad. Si yo me voy, se cae todo. Básicamente era la lectura. ¿Qué es lo que crees que recibe la gente, que lee todo esto? No, mira, por supuesto que hay situaciones coyunturales, hay problemas coyunturales, estas cuestiones que vos estás señalando que han sucedido a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires obviamente tenemos nuestras cuestiones coyunturales también, con las que trabajamos todos los días, dando un camino de solución a todas estas cuestiones, pero también creo que tenemos que poner en valor aquellas iniciativas que se están llevando adelante que quizá hoy parecen un anuncio solamente, una licitación, un acto burocrático, pero que realmente van a permitir una mejora muy, muy importante, como te decía antes, de las cuestiones logísticas, de la eficiencia económica, de la soberanía de nuestros puertos, de nuestros mares. Pero todo esto puede ser posible con el dólar como está, con la situación tan inestable política del gobierno nacional, cuando faltan todavía 8 meses para terminar mandato. Bueno, por eso, hay cuestiones que son coyunturales y cuestiones que son estructurales y estratégicas. Lo coyuntural no obsta que se pueda avanzar en proyectos de desarrollo futuro estratégico para la Argentina y para la provincia, como es el canal Magdalena. Es una licitación en donde se van a tener que presentar las empresas que estén interesadas en avanzar en el dragado, y a partir de ahí se va a comenzar con la obra. Una vez que se presenten las empresas, que se haga la compulsa en los términos que corresponde, avanzaremos con la obra. Me parece que es algo independiente. Obviamente que toda situación macroeconómica afecta a cualquier tipo de proyecto de inversión, cualquier concesión, cualquier licitación, cualquier negocio, digamos. La macroeconomía afecta a eso, y bueno, los oferentes tendrán que tener en cuenta esas circunstancias, pero nosotros lo vemos con mucho optimismo, porque es algo para lo que se trabaja, para lo que trabajamos muchos. Hace muchos años, yo recuerdo que ya se intentó hacer 2 veces esta misma licitación, la llevó adelante 2 veces, la llevó adelante una vez en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo en ese momento estaba en la Cancillería, tuvimos que hacer un trabajo para validar los términos de esa licitación en el marco de la Comisión
administrador del Río de la Plata, porque como son aguas compartidas lo tiene que validar también la República Oriental de Uruguay. En ese momento se sacó una licitación que no pudo ser adjudicada, luego se estuvo por sacar una nueva licitación, estaba prevista para que se saque en el 2016, el gobierno de Macri la abandonó por completo, y bueno, ahora luego de 3 años de trabajo con cuestiones técnicas que son muy complejas, obviamente son obras muy grandes, muy complejas, de altísimo valor, la licitación está prevista por más de 40.000 millones de pesos. Sí. Este dragado, bueno, ahora se está lanzando esa licitación y esperamos que se hagan presentes la mayor cantidad de empresas posibles para que esa compulsa, bueno, sea lo más económica posible y con los mejores resultados en términos de la obra que se está buscando. Bien, Bianco, lo quiero llevar a la provincia de Buenos Aires, donde no hay duda que el candidato es Axel, más allá de algún momento que alguien pensó que podía ir a la Nación. ¿Qué van a hacer con las elecciones? ¿Se desdoblan? ¿Irán junto a las presidenciales? ¿Ya está decidido? Mira, por ahora, en términos legales, lo que nosotros teníamos que presentar antes del sábado era el llamado a las PASO, que de acuerdo a la ley electoral vigente en la provincia de Buenos Aires se tienen que llevar adelante en la misma fecha que las PASO nacionales. Perfecto. Para las generales nosotros estamos esperando la convocatoria, el decreto nacional para el llamado, y una vez que esté ese decreto, el gobernador definirá con un decreto, obviamente, como corresponde, también la fecha de las generales. ¿Qué pasó con la situación con los gendarmes en la provincia, en la pelea de Aníbal Fernández con Bernie? Esa otra situación en la que la gente mira las cosas de afuera y las termina sufriendo. Veo las distintas estadísticas que llegan, estos 729 robos por día en la provincia. ¿Cómo terminó esa situación? Mira, sí, terminó. No creo. Bueno, sí. Nosotros lo veníamos solicitando desde el comienzo. El gobierno, la presencia de gendarmes en la provincia de Buenos Aires, nuestro modelo con el que queríamos trabajar y con el que, bueno, ahora por suerte ya se está coordinando y se está articulando con el gobierno nacional. Es una réplica de aquel operativo Centinela que tuvo lugar durante el gobierno de Cristina, en donde, bueno, las fuerzas federales, las fuerzas provinciales coordinaban cotidianamente para reforzar la presencia de efectivos, de numerarios en materia de seguridad en distintos lugares de la provincia, fundamentalmente en el conurbano y de acuerdo al mapa del delito que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es en donde mejor están detectados las zonas más calientes, como se suele decir, y es ahí donde hay que reforzar la seguridad. Por suerte ya estamos trabajando de manera coordinada y articulada con el gobierno de la Nación, así que eso es una buena noticia para los bonaerenses. Pero los gendarmes estaban... Otra buena noticia fueron, si bien no deja de ser un problema, la seguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense, en el día de ayer hemos tenido buenos números presentados por el Ministerio Público Fiscal, digo, por Contegrán, no por el gobierno provincial, sino por un organismo independiente, que es el Ministerio de la Justicia, que es el Ministerio Público Fiscal, en donde muestra que por ejemplo, los homicidios y las tentativas de homicidios cayeron un 10% en la provincia de Buenos Aires. O sea que la tarea de prevención está dando su resultado. Hay que seguir trabajando. Cuando los resultados van apareciendo de a poco, hay que mantener las mismas políticas y reforzarlas, porque si no vienen algunos que cuando fueron gobierno no pudieron controlar el delito y ahora supuestamente tienen soluciones mágicas que no dicen tampoco cuáles son. Nosotros estamos llevando adelante un plan de seguridad integral que implica la incorporación de tecnologías, más de 5.000 patrulleros, el egreso de una cantidad muy importante de nuevos efectivos. Convengamos que durante el gobierno de Vidal, la policía de la provincia de Buenos Aires arrancó con 95.000 efectivos y terminó con 90.000. Con mucho esfuerzo, porque estuvo la pandemia en el medio y era muy difícil poder formar a los efectivos en las materias prácticas, pudimos llevarlo nuevamente a 95.000 efectivos y bueno, ahora en breve va a haber un anuncio en esa materia por parte del gobernador de la incorporación de efectivos, de la entrega de miles de patrulleros, así que bueno, me parece que es la forma en que hay que seguir trabajando y además sabiendo que no es solamente, como dice nuestro ministro Bernie, un tema de policiamiento. Muchas veces
el combate al delito, el control del delito, tiene que ver no solo con el policiamiento, sino con muchísimas otras políticas que se están llevando adelante, que tienen que ver con el desarrollo social, que tienen que ver con la contención en materia educativa, que tienen que ver con evitar la exclusión y la marginalidad en muchos barrios, o sea que no es solo un tema de policiamiento, es un problema multicausal al que hay que dar una respuesta multiagencial. Bien, entonces ahora están de acuerdo, ahora sí hablan, ahora Aníbal Fernández puede hablar con el ministro Berni. Sí, esos gendarmes, ¿dónde estaban? Porque Kicillof se preguntaba, que me diga dónde están los gendarmes, y Nación no lo decía, ahora sí lo dijeron entonces. Sí, se está articulando y ahora se está definiendo de manera conjunta y junto obviamente también con los municipios, los lugares en donde se van a apostar esos gendarmes. Así que esas diferencias que hemos tenido han quedado saldadas. Mañana Mesa Nacional del PJ, ¿qué van a hacer? Mira, yo no soy consejero sí. del PJ, el gobernador obviamente va a estar presente. Bien, porque es vicepresidente. Perfecto. Del PJ nacional. Así que bueno, estará presente escuchando los debates y planteando la posición respecto del temario que se plantee ahí en la reunión. Por último, la oposición se ve bien armada y desarmada por momentos también con sus problemas internos, pero por lo pronto ya como en carrera y presentando propuestas y demás. Y si bien sabemos que los tiempos todavía están bien y que siempre nos dicen que el Frente de Todos, el justicialismo, presenta candidatos a último momento, no se entendería bien por dónde va, si Alberto se presenta, si a Scioli le van a dar el lugar que requiere, que él está pidiendo. ¿Qué va a pasar en definitiva? ¿Cuál es tu valoración, Carlos? Bueno, esto es algo que en principio se va a empezar a discutir también este viernes. Yo creo que este viernes se va a hablar más de lo formal y metodológico respecto de la presentación, pero seguramente también habrá algún debate político respecto de las candidaturas. Nosotros hemos sido muy claros, muy taxativos y muy firmes en nuestra opinión. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires creemos que la mejor candidata posible para el gobierno nacional, para la candidatura a la presidencia, es Cristina, por muchísimas razones. En principio porque es quien mejor nos representa ideológicamente, porque quien ha logrado los mejores resultados en materia de gobierno durante sus 2 presidencias, materia de mejora respecto de la pobreza, de ingresos de la población, de tasas de empleo, de tasas de actividad productiva, etcétera, porque además electoralmente, quien hoy expresa en todas las encuestas la mayor intención, cuando se pregunta candidato por candidato, quien mayor intención de voto tiene en todas esas encuestas es Cristina, y porque además en esta época de tanta turbulencia en el mundo necesitamos una estadista, y la Argentina hoy tiene una sola estadista y se llama Cristina. Por lo tanto hay mucha confianza de que se va a presentar. No sé, eso lo definirá ella, esa es nuestra posición. No, digo por tus palabras, Carlos. Pues. En nuestra posición política, lo digo, ojalá que se presente ella, porque, bueno, por todas esas razones que acabo de detallar. Si dice la CGT hay riesgo de descomposición social, ¿qué puede pensar el habitante de provincia de Buenos Aires con la crisis que desborda en muchos casos y gente que se dedica, lógicamente, a cuestiones agropecuarias, fábricas que les está complicando conseguir insumos por los dólares? ¿Qué puede pensar la gente de la provincia? No, mira, yo no creo que haya un riesgo en ese sentido. Obviamente que hay situaciones complejas, como siempre las hay. Ha habido en algunas materias buenos resultados. Por ejemplo, en materia productiva, la actividad hoy está en índices mucho mayores a los que recibimos a nivel provincial y a nivel nacional. Cuando estaban Macri y Vidal, la tasa de desempleo se ha reducido fuertemente, pero hay cuentas pendientes en las que tenemos que seguir trabajando. Bien. La inflación, la distribución del ingreso, la informalidad en el empleo, bueno, son todas cosas con las que tenemos que seguir trabajando, y bueno, yo creo que independientemente del candidato o la candidata, yo ya me expresé pública y abiertamente respecto de mi preferencia por una candidatura de Cristina, pero me parece que nuestro frente político es el que mejores resultados puede dar en este gobierno y en un próximo gobierno y en este contexto tan complejo. Las otras fuerzas políticas de lo único que hablan es de cuánto van a ajustar la economía y de cómo van a destruir el Estado. Me parece que ninguna de esas dos opciones va a mejorar las condiciones
materiales de vida del pueblo argentino ni del pueblo bonaerense. El ajuste implica mayor pobreza, mayores necesidades, menos derechos cumplidos y la destrucción del Estado muchísimo más, porque no conozco, y mirá que he estudiado la historia del desarrollo de los países capitalistas hace 23 años que soy docente e investigador de las universidades y me he dedicado a estudiar eso. No hay ningún Estado en el mundo, no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado sobre la base del libre mercado. Bueno, destruir el Estado es dar paso pura y exclusivamente a la mano invisible del mercado para que no solucione los problemas, sino que los empeore. Por eso me parece que nuestra alternativa política es la única viable y posible, sobre todo en este contexto tan complejo. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por el hecho de dar la cara también. Son épocas en que muchos de tus compañeros del Frente de Todos no están queriendo hablar por distintas razones, entiendo, pero apreciamos que des la cara, que contestes nuestras preguntas. Así que un abrazo y muchas gracias. Gracias. Igual son también, no es que algunos compañeros o compañeras no quieran dar la cara, son funciones. Yo tengo, dentro de lo que me pidió el gobernador, funciones de vocería, así que me corresponde como función. Bien, muy amable. Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires por la 990.